En el nombre de Jesús, toma este tiempo que sea bien sabroso, Señor, este tiempo de clase, en el poderoso nombre de Jesús. Esta primera introducción, Señor, a Cristología 2. Te damos gracias en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted vaya por favor al libro de Colosenses capítulo 1 y vamos a estar leyendo desde el versículo 15 al versículo 19. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 29. ¿Listo? Usted ahí en su pantalla, prepárese porque en su pantalla usted lo va a encontrar. ¿Listo? ¿Estamos listos, Hector, por favor? Colosenses 1, del 15 al 29. Colosenses 1, del 15 al 29. Vamos. Listo, nos dice así, Reina Valera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuando vimos Cristología 1, vimos que había un debate en que los judíos no creían que Jesucristo era Dios y que fue encarnado por Dios. ¿Lo recuerdan? Los alumnos que estudiaron conmigo vimos que los judíos tienen una creencia. Voy a tomar el resumen y luego vamos a entrar de manera directa a concretar esto. Los judíos esperaban y esperan hasta el día de hoy, los que tienen el velo, un Mashiach o un Mesías que sea engendrado de hombre y de mujer, que la esperma del hombre fecunde el óvulo de la mujer y el Mesías nazca de la unión de un hombre y de una mujer. Ellos no creen que el Mesías venga directamente encarnado de Dios. Para ellos era una visión griega, una visión mitológica de los griegos, que creían que los dioses podían fecundar en los vientres de las mujeres mortales semidioses, refiriéndose a la cultura mitológica de Grecia, Zeus y las diosas. Entonces los judíos no creían que hubiera un milagro de encarnación divina, que el Espíritu Santo pudiera encarnar y poner la genética del hombre en un vientre virgen. De hecho, cuando se lee Isaías 53, y anóteme esto por favor si usted tiene donde apuntar, en Isaías 53 se dice: y una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamaremos su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En las citas hebreas, en las Biblias hebraicas, no dice una virgen concebirá, dice una joven concebirá. Entonces ellos, cuando se encontraron con Jesús una vez, le dijeron a Jesús: nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. ¿Lo recuerdan? Yo di esa clase, pero tengo que tomar esto para poderlos tomar aquí. Y ellos dijeron: y no somos engendrados ni hijos de fornicación. ¿Lo recuerdan? Y usted lo encuentra en varios de los evangelios. Muchas gracias, mi pastor. En varios de los evangelios. ¿A qué se refiere cuando ellos le dijeron a Yeshua o al Señor Jesús: nosotros no somos engendrados de fornicación? Le estaban dando a entender, o le mandaron un vainazo, un indirectazo a Jesús, haciéndolo ver como si él fuera un hijo de fornicación. Cuando se habla con judíos, los judíos son tan ofensivos que ellos dicen que a Jesús lo engendró el espíritu zángano. ¿Usted entra? Sí, por eso les digo, no, yo sé, aquí hay alumnos que me están haciendo esa cara como wow. Hay judíos ortodoxos que dicen que a Jesús no lo engendró el Espíritu Santo, sino un espíritu zángano, o sea, la fornicación. Y por eso ellos no creen que Yeshua era el Mesías, porque ellos esperaban un Mesías engendrado de hombre y de mujer, como lo fue Moisés. La palabra Mesías o Mashiach en el hebreo es Salvador. Ellos consideran que su primer salvador fue Moshe o Moisés. ¿Estamos aquí? Y que Moisés fue engendrado de un hombre y de una mujer. Por tanto, el Mesías rey tenía que ser engendrado de un hombre y de una mujer. Entonces ellos dicen: Jesús no es Dios, porque Jesús es engendrado supuestamente de Dios.
Entonces, cuando hay un debate con un judío, eso es lo primero que el judío te va a decir. Pero en la cristología tenemos que entender que Jesús fue engendrado del Espíritu Santo, porque hay algo interesante. ¿Está listo para esta revelación, alumnos? Por eso les digo que íbamos a entrar a Cristología 2 o a principios de Cristología 2 muy fuertemente. Primero, diga primero. Y los que están allá, primero, el Mesías rey, si es un ser hecho hombre, siendo Dios hecho hombre, porque no es 100% hombre ni 100% Dios, ya explicamos eso. Si fuera 100% hombre, pecaría 100% como un hombre. Si fuera 100% Dios, habría una contrariedad. Así que Cristo es un ser teoantrópico. ¿Se acuerda que ya lo tenemos que saber eso? Teoantrópico significa que Él es Dios en toda su esencia, pero con forma de hombre. No un 100% hombre, porque un 100% hombre tiene la naturaleza caída. Él es Dios, con forma de hombre. Es un ser teoantrópico. Entonces, el ser teoantrópico de Cristo, para experimentar una palabra griega llamada kenosis, anótelo por favor, kenosis con K de kimono, o kenosis. Esa palabra kenosis se traduce al español, y lo estoy tomando el resumen de Cristología 1, se reduce al español con una palabra llamada anonadamiento. Diga, anonadamiento. ¿Por qué Dios es Dios? ¿Alguien sabe por qué Dios es Dios? ¿Por qué? Listo, porque a nadie lo creó. ¿Alguien más? Bueno, porque nunca deja de existir, ni empezó ni terminará de existir, siempre existirá. Ok. Porque Dios es plenitud. Dios es plenitud. Ok, Él es plenitud, no tiene principio ni fin. Pero hay algo impresionante que nosotros los seres humanos a veces no aceptamos de Dios. Diga, que Él es tan suficientemente grande que no lo podemos entender, para hacerse tan suficientemente pequeño que tampoco lo podamos entender. Sabía que iba a haber ese silencio y que me iban a mirar así. O sea, Él es tan suficientemente grande que se necesitaría una eternidad para entender su mente, pero es tan suficientemente poderoso para hacerse tan pequeño y rebajarse a un ser humano. Por eso se llama anonadamiento. Y usted lo encuentra, diga, ese anonadamiento lo encuentra en el libro de Filipenses. Que Dios o Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, haciéndose hombre, semejante a los hombres. Semejante, no hombre, ¿sí ve? Semejante. Entonces, dígale al que tiene a su lado, eso era como cuando uno ve las caricaturas, y no quiero ser ofensivo ni me vaya a malinterpretar, pero había un superhéroe para los niños que nos hacía reír mucho en la televisión, que se llamaba el Chapulín Colorado. Él tenía la virtud de tener una pastillita que se llamaba la chiquitolina, y él podía hacerse tan chiquito que nadie lo pudiera ver, pero también tenía una que otra, por ahí lo vi en 2 capítulos hace muchos años, donde él podía revertir eso y hacerse muy grande. Un capítulo donde había un gigante, él también se hizo muy grande. Y esa base se la preguntaron al creador de Chespirito, y él dijo, es que yo vi alguna vez, o me imagino a Dios de esa manera, que Él es tan grande que tiene poder de crear y de hacer todo, pero es tan poderoso que puede hacerse tan pequeño que ni el mismo hombre puede entender por qué Dios hace eso. Y realmente, si lo vemos desde la teología, es verdad. Ningún hombre en la tierra, ni aun el propio Israel, pudo entender que Dios amara tanto que se hiciera tan pequeño como un hombre mortal, para experimentar muerte y salvar al hombre que, siendo eterno, se había destituido por el pecado. Entonces, usted no puede imaginar el poder de Dios tan ilimitado,
para crear tantas cosas y ser tan grande, como tampoco lo puede entender en que es tan poderoso que puede rebajarse por amor para salvar a un mundo caído. Eso fue lo que hizo Jesús. Los judíos no lo pueden entender. Y se acuerdan que quedamos en la mitad de esa clase cuando yo les dije que tuve un debate con un judío por YouTube. Y el judío me dice a mí: eso es absurdo, pretender que ese tal Mesías haya hecho. Y yo le dije: bueno, ¿usted cree que Isaac vino de una mujer estéril? Que Dios tuvo el poder de que Sara, teniendo 90 años, pudiera procrear a Isaac, siendo ya estéril y habiendo perdido sus días, porque eso nos dice su Biblia hebrea. Él dijo: sí, claro, lo creo. Entonces, ¿usted cree que Dios tiene poder de crear y de permitir que una mujer dé a luz estando estéril, pero no tiene poder de hacer que una virgen pueda concebir? Entonces, ¿en qué Dios cree usted? Porque si usted cree que el Eterno es tan suficientemente poderoso para hacer que una mujer estéril dé a luz, también es lo suficientemente poderoso para hacer que una virgen lo haga. Y cuando usted tiene cristología en usted, usted puede definir el poder de Dios. Y hay una crisis de cristología en las iglesias. En estas clases que van a tomar conmigo de introducción a cristología, vamos a ver a Jesús el Salvador y a Jesús el Dios. Y hoy quiero mostrar a Jesús el Dios en la imagen del Dios invisible, como dice el verso 15, que usted lo puede reflejar ahí en las pantallas, Ticor, de nuestros alumnos. Él es la imagen del Dios invisible. Mire esto: Cristo, la imagen del Dios invisible. Anote algo aquí. Diga: esto es lo que no entienden los unitaristas. El modalismo o la herejía del modalismo cree que Jesús es Dios Padre en sí mismo encarnado. Pero Pablo aclara que Jesús no es el Dios Padre encarnado, sino es la imagen del Dios Padre encarnado. Hay una diferencia entre ser la imagen de y ser Él directamente. Entonces, cuando hablamos de la multiforme manera de Dios, debemos separar que una cosa es ser la encarnación de la imagen de Dios y otra cosa ser Dios mismo encarnado. Jesús es las dos, pero Él no puede ser el Padre, porque ustedes ya saben que aquí ya lo vimos. Y hay algo interesante. Aquí Pablo nos dice: Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. ¿Dónde encontramos al primogénito de toda la creación? Antes de todas las cosas. Qué buena pregunta, los dejé en silencio. Mire esto. Él estaba con Dios, él ya estaba con Dios. Ok, él ya estaba con Dios. Muy bien, mi hermano Néstor, creo que esa es la voz de Néstor. Qué bueno tenerte, Néstor, nuevamente estudiando, qué hermoso. Muchas gracias, muy amable. Eso no lo dice Juan, ¿cierto? En el principio era Dios y el verbo era con Dios. Pero mi pregunta es esta: ¿dónde encontramos al primogénito de toda la creación? Note esto. Mire muy bien, ¿dónde encontramos al primogénito de toda la creación? En la creación. La palabra hebrea para dioses, no Dios, dioses, es Elohim. Y al primogénito de toda la creación lo encuentras desde Génesis 1 en hagamos. Hagamos pues. Y yo ya lo expliqué, pero estoy dándoles un resumen para poder empalmar. Recuerdan que usted en su Biblia tiene y Dios dijo: hágase la luz, y fue la luz, ¿sí o no?
¿Cierto? ¿Cuántos han leído en Juan que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo? ¿Sí? ¿Quiere que les empalme cristología desde Génesis hasta Juan? ¿Se acuerda que yo les dije que en los originales, en el código hebraico, dice algo? Y Dios no dijo hágase la luz, sino Dios dijo brillemos. Porque Él es la luz. Cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, es porque Él mismo alumbró la creación. No sé si usted recibió esto tan hermoso. Cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, es porque Él mismo alumbró la creación. Acuérdate que en hebreo no dice hágase pues la luz, ¿cierto? Sino brillemos. Es el verbo original hebreo. Y Dios dijo brillemos, y fue la luz. Wow. Y hay algo interesante. El primogénito de toda la creación lo encontramos en la palabra Elohim, pero lo encontramos en nuestras Biblias en español desde Génesis cuando dice hagamos. Hay herejes que dicen que esa palabra hagamos es que Dios estaba reunido con los ángeles y con su consejo de ángeles y dijo hagamos. ¿Cómo derribamos esa herejía contra Cristo? La derribamos en el mismo hebreo. ¿A cuál de sus ángeles Dios dijo siéntate a mi derecha? O lo invitó a ser parte de crear y ser parte del poder de la creación. A ninguno. ¿Y a cuál de ellos le dijo siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos bajo el estrado de mis pies? A ninguno. Pero el rey David dice el Señor dijo a mi Señor siéntate a mi diestra. Es interesante ese salmo. El Señor dijo a mi Señor. Y si concretamos a Daniel capítulo 9, dice y uno que se creía muerto salió volando, cabalgando como alas de querube hasta sentarse en el trono del que estaba en el trono. Eso no se lee. Pero cuando usted le lee eso a un unitarista, a un modalista sobre la cristología, wow. Cuando está muriendo Esteban y dice veo a la diestra de Dios al Señor Jesús sentado, eso es impresionante porque no necesitaría ver a dos seres sentados uno a la diestra del otro. Si Jesús es el mismo Padre, pues es uno solo, estaría sentado solo. Pero el pluralismo muestra al primogénito de toda la creación. ¿Por qué Cristo es Dios? Porque Él subsiste. Anóteme esa palabra, subsiste, y me la va a averiguar para la próxima clase. ¿Qué significa subsistir? Porque un teólogo que hable de cristología tiene que entender qué significa la palabra subsistir. Él subsiste. Pásame al verso 16 por favor, y luego vamos a hacer una analogía con la traducción del lenguaje actual y la Reina Valera. Me encanta eso. Dice porque en Él fueron ¿qué? Creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es interesante. ¿Me puedes poner una TLA? Porque quiero que usted mire esta versión en su pantalla, amado alumno, de esto. Esto va a ser teso en la cristología. ¿Lo tienes ahí? Mira, por medio de Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Espérame, aquí nos puso a patinar esta traducción. Por medio de Él Dios creó todas las cosas que hay. Diga de nuevo el pluralismo. Elohim, hagamos. Dígale al que tiene a su lado. Eso significa que el Padre dijo: hijo, ¿te parece bien que hagamos árboles? Hijo, ¿te parece bien que hagamos cielos y tierra y mares? Porque son para ti. O sea que el poder del Padre le creó e hizo todas las cosas por medio de Jesús para que Jesús las disfrutara como hijo, siendo Dios. Ahí hay una clave de lo que es subsistencia. ¿Aló? ¿Me está comprendiendo o hay alguna pregunta? Doy opción de pregunta.
Hermano, discúlpeme, una cosa muy delicada. Los unitaristas, si siguen con esa doctrina, se condenarían. Bueno, ahorita al finalizar te respondo esa pregunta. ¿Listo? Voy a responder una acá porque esta pregunta es para responder al final porque no quiero salirme de la clase, Nestico. ¿Listo? Pero te la voy a responder al final. Que si era la acción de Dios. Este pollo lo entendió. Era la acción de Dios. Por eso Juan nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que el Padre consulta con el Hijo y crean en subsistencia las cosas para el deleite de ellos mismos. Dicen aquí, al hermano le salió humo. Impresionante Cristo. Impresionante el amor del Padre. Crear todo para deleite de Él, pero usarlo a Él mismo para que las cree. Porque los dos en la misma subsistencia son Dios. Por eso se dice que por medio de Él, ¿de quién? De Jesús. El Padre creó todas las cosas porque Él es la acción en el cielo y en la tierra. Lo que puede verse y lo que no se puede ver. Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Por eso Cristo es el único que tiene los 7 espíritus de Dios, dominios, potestades, tronos. O sea que antes de crear la tierra, Dios creó todo ser espiritual en Cristo y para Cristo, igual que la tierra. Por eso, al nombre que es sobre todo nombre que se dio, se le dio todo poder y autoridad. Y aquí voy a entrar en algo. No los quiero sacudir, pero tengo que ser teológicamente directo. ¿Cuál es el nombre más poderoso después de la muerte en la cruz del Calvario? Jehová, Adonai, Elohim, Rafa. No, Jesús, Jesucristo. En ese solo nombre se encierran los 74 significados de Dios, incluyendo el del Padre. Por eso se dice que se le dio un nombre sobre todo nombre, aunque los unitaristas lo malinterpretan. Y ellos dicen, ese solo nombre encierra todo, entonces encierra al Padre. No, el nombre del Padre es eterno igual que el del Hijo, aunque el Padre en amor le haya dado al nombre del Hijo toda la potestad que tiene el Padre. Y lo hizo por amor a su Hijo, porque ningún otro pudo hacerse tan pequeño para liberar a un mundo caído. Por eso se le dio un nombre sobre todo nombre, y toda rodilla confesará que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque el Padre le dio la autoridad. Pero eso no significa que entonces neguemos la existencia del Padre eterno, que lo engendró por amor e hizo todas las cosas por medio de Él. Lo estamos leyendo. Yo no sé si usted da un amén, si esta clase allá está, usted está aplaudiendo el poderío de Cristo, hermano. Tan hermoso nuestro Padre, que por medio de Jesús hizo todas las cosas, incluyéndolo a usted y a mí. Y por medio de Él vino para salvarnos sin que usted y yo lo mereciéramos. Amén. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna opinión? Doy una opinión, una sola, para avanzar. ¿O hay mucho silencio? Yo creo que más de uno estaba diciendo, uy, cómo hacía de falta esto. Otra vez volvimos al cielo. Por eso, pastor, en los últimos tiempos los judíos tienen que aceptar a Jesús sí o sí. Claro, ahora aquí hay algo interesante. Tú tocas un punto dentro de la cristología y lo quiero sacudir. Ningún hombre sobre la tierra puede ser salvo sin recibir a Jesús. Entonces, ¿qué pasa con los judíos de este tiempo? ¿Se pierden o se salvan? Pastor, ellos se salvan por promesa. No hay una sola aclaración bíblica que diga que un judío se salva por promesa, pero sí hay 30 que dicen que sin ningún hombre, sea griego, judío
o cualquier nacionalidad se muere sin recibir al Hijo de Dios, está destituido del cielo. Uy, pastor, pero eso sería injusto porque los judíos tienen un velo. No, señor, los judíos tienen un velo, pero en el momento en que reconocen su pecado, el velo les es quitado, como el velo que se le pone a todo hombre que no conoce a Dios y vive en tinieblas. Es un pecado más, es como si fuera un pecado más. Pastor, y entonces, ¿qué de aquellos judíos que van a ser salvos por promesa? ¡Qué bendición! Esos que serán salvos por promesa serán salvos en el momento de la gran tribulación. Pero mientras la puerta de los gentiles esté abierta, todo hombre debe reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y si mueren sin Él, están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre. Y eso está en Romanos, eso está en Hebreos, y eso también está en Colosenses. Y en Juan 3:18, maestro. ¿Cómo? Y en Juan 3:18, porque el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios. Sí, muy bien. Y en Juan 3:18, seas judío, seas griego, seas lo que seas. Se fueron los amenes, porque yo creo que hoy el Señor nos tumbó un criterio de que teníamos claro. O sea, mira, y si los judíos fueran salvos por promesa, entonces los que adoraron a Baal también serían salvos, porque también eran judíos. Dios nos Por eso, salva. pastor, discúlpeme, por eso, pastor, no hay diferencia para Dios entre el hombre y la mujer. Exacto. Muy bien. Por eso no hay diferencia en el plan de salvación, aunque hablaremos de ese punto en algún momento cuando toquemos áreas, escuelas doctrinales, que será una de las últimas materias de este año. Y yo creo que con eso vamos a poner a hacer a más de uno tesis. Pues si se va a graduar de maestro y no me va a hacer tesis, entonces estamos fregados. Yo no sé, yo sí voy a pedir tesis, yo no sé mis demás compañeros. Y disfrute, este año entraron más de 4 nuevos profesores para que usted disfrute de las clases. ¿Ven? Así que va a ser bien interesante. Unos maestros muy preparados. Yo solamente les estoy dando introducción, imagínense. ¿Seguimos? ¿Está interesante el tema? Entonces, Dios conoce los tiempos, por eso tiene paciencia. ¿Ven? Para que todo hombre se arrepienta. Néstor me hizo una pregunta: ¿qué pasa con los unitarios? Si siguen así, se pierden o se salvan. Pues hay algo interesante, Néstor. La Biblia dice que el que niega al Hijo, al Padre lo negará. Pero en ningún momento dice que el que niega al Padre, el Hijo lo negará. Debemos es orar para que salgan del error, porque si ellos proclaman a Jesús, pues Jesús tiene el poder de quitarles el velo del unitarismo, como de cualquier herejía. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es contrarrestar esto y enseñar la verdad, a fin de que los ojos de ellos sean abiertos. Pero yo soy de los que creo algo: tú solo predica, tú no puedes cambiar a nadie. El único que lo puede hacer es el Espíritu. No puedo decir, Néstor, si se salvan o no, pero sí puedo decir que no tenemos que tomar eso para nosotros, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Es lo que yo les digo. Igual que en algún momento cuando tocamos las controversias del bautizo. Amén. Cualquiera de los 3 nombres menciona a Dios, pero el único que sabe con qué corazón se bautizó y quién lo transforma es el mismo hombre. Porque en esas partes ya entramos a teocidencia o diocidencia, y es muy delicado. Ningún ser humano puede definir quién se salva o quién no se salva. Nosotros tenemos que predicar de salvación. Quien determina quién se salva o quién no se salva es el Dios omnipotente del universo. Su nombre es Jesús, su nombre el Padre eterno y el Espíritu. ¿Ven? Entonces, quise aclararlo, porque estamos aquí para enseñar, pero no podemos sentarnos en el trono de Dios a decir quién sí y quién no. Lo único que tenemos que hacer es: Señor, ten misericordia y hazlos volver del mal camino como a cualquier otro. Amén. ¿Estamos? Gracias, muy amable. Okay, Tengo una pregunta, maestro, discúlpeme, con respecto a ese tema. Sí. Porque Jesús dice que Él y el Padre uno son ellos dos, uno solo. Entonces ahí cabría de pronto la posibilidad de la salvación cuando creen solo en Jesús. Bueno, mira, ese término, el Padre y Cristo uno solo son en lo que les estoy diciendo, subsistencia, no en esencia, subsistencia.
y por eso los estoy poniendo a averiguar. La esencia es la misma de diosidencia, pero la personalidad es diferente. Y cuando hablamos de personalidad, tenemos que sacarnos el concepto que tenemos aquí y en muchos lugares del mundo, que personalidad es una persona como tal, y nos imaginamos una persona de carne y hueso o algo. Y no, el término personificación es que tiene cualidades de una persona. Habla, piensa, medita, siente. Y con todo respeto, las personificaciones del Hijo no son las mismas del Padre. Y eso usted lo va a aprender conmigo en Cristología. Aunque son similares, no son iguales. ¿Aló? En Cristo y por Cristo fueron creadas todas las cosas y para Él. Pero en este momento Cristo es intercesor, no es creador, aunque el Padre sigue creando. Se fueron los amenes. ¿Cómo? Gracias. Amén, amén, así es. Impresionante, porque eso nos dice en mi Biblia en el Nuevo Testamento, que después de la muerte de Jesús, Él está intercediendo 24 horas por cada hombre de la tierra para que sea salvo. Pero el Padre sigue creando. Y la ira del Padre se levanta contra los hijos de desobediencia. El único que se interpone entre la ira del Padre y el mundo es Cristo. Pastor, disculpe, como yo sé que la palabra es Dios, Cristo es la palabra, cuando yo predico, entonces estoy dándose a Cristo. Claro, claro. Por eso él es la esencia. Por eso el Espíritu Santo la inspiró. Porque toda palabra inspirada por el Espíritu te tiene que llevar a Cristo. De lo contrario, estás grave. Si una iglesia te predica y todo te motiva a ti mismo, al antropoformismo, a la antropología, y no te lleva a que el hombre está caído y necesita de su Salvador, de su Señor, porque, ojo, aquí también vamos a ver a Jesús como Señor. Porque en muchas iglesias enseñan al Jesús Salvador, pero no quieren seguirlo como Jesús el Señor. Entonces lo buscan para que los salve, para que les dé dinero, para que les dé sanidades, pero no quieren servir, no quieren sujetarse, no quieren establecer el gobierno de Cristo en sus vidas. Y no quieren dejar que Jesús los gobierne. Por eso es tan importante la cristología. Amén. Pero sigamos, porque no me quiero salir del tema, porque el tema está sabroso, ¿sí o no? Creo que hasta ahora es una introducción, hombre. Bueno, entonces aquí nos dice, por medio de Él, colócalo allá en la pantalla, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse, lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Versículo siguiente. Cristo existía antes de todas las cosas. Entonces aquí entra otra palabra. No es solo subsistencia, sino preexistencia. Me va a investigar qué significa la palabra preexistencia. Porque si existía antes de todas las cosas, entonces es una preexistencia, antes de la propia existencia como creador, creación y todo. Impresionante. Subsistencia y preexistencia, ¿qué son? Allá los maestros, hay uno que otro maestro que me está mirando y se está riendo. Y no me lo tiene que responder hoy, porque yo sé que más de uno entra a San Google y preexistencia a ti. No. Tiene que analizarme, leer, investigar qué significa la preexistencia de Cristo y la subsistencia de Cristo. Incluso le voy a meter más picante a la situación. Me va a buscar la preexistencia de Dios, la subsistencia de Dios, la preexistencia de Cristo, la subsistencia de Cristo, la preexistencia del Espíritu y la ahora se me fue. Y la subsistencia del Espíritu. De los tres. Me las van a averiguar, porque como tuvieron muy buenas vacaciones para salir hasta celebrar los Reyes, entonces también tienen un muy buen tiempo para investigar del Dios de los Reyes. Pastor, por favor, nos lo dice un poquito más despacio para poderlo copiar. A ver, subsistencia y preexistencia del Padre, del Hijo y del Espíritu. Subsistencia y preexistencia del Padre, del Hijo y del Espíritu.
¿Estamos? ¿Cómo les ha parecido la clase hasta aquí? ¿Sí vamos bien? ¿Les ha gustado un poquito? Por lo menos ya podemos entender un poco más. Amén. Pastor, mil gracias. Ok. Entonces, seguimos. Dice aquí que Cristo existía antes de todas las cosas. Multiplícalo allá en la pantalla, hijo, para que lo puedan leer. Estoy leyendo la traducción del lenguaje actual, ¿no? Que la podemos comparar con la Reina Valera. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de él, todo se mantiene en orden. Escuche esto. Por medio de él, todo se mantiene en orden. También me va a averiguar, como símbolo de pregunta, ¿Cristo el eje de la existencia? Anótelo. ¿Cristo el eje de la existencia? El eje. Usted sabe que es un eje, ¿cierto? ¿Usted sí sabía que la Tierra tiene un eje? ¿Cómo se llama el eje de la Tierra? ¿El meridiano qué? El Greenwich, también conocido como meridiano cero, ¿cierto? Que es un péndulo invisible que atraviesa la Tierra y es un punto que se ve muy pequeño donde la Tierra gira. Sabemos que han habido incluso terremotos y cosas que lo han movido un poco, y los grandes expertos incluso en Suecia, en Noruega y en otros lugares dicen que ya el día no tiene las 24 horas que el ser humano pensaba, sino que se rebajaron a 18, ¿no? Interesante. Por eso el cambio climático y todo, porque la Tierra está girando más rápido sobre su eje. Cristo el eje de la existencia. Sí, pastor. Sí, te escucho. Un pequeño aporte. Sí. La Tierra, bueno, científicamente, para los que quieren de pronto investigar científicamente, la Tierra está más liviana porque han sacado muchos minerales, la están explotando tanto, ¿sí? Y han sacado muchos minerales, por eso se acortó los días, ¿sí? De por sí, cuando Josué dijo, detente luna, detente sol en Gabaón, y luna, pues no me acuerdo ahora el otro nombre, ahí se perdió un día, espiritualmente se perdió. Y ya después, por la explotación de la tierra, ya toda la explotación, sacándole los minerales, los recursos, por eso es que está la tierra como está, se han perdido mucho más horas todavía. Ok, sí. Impresionante. Espérate que aquí hay otra pregunta. O sea que se volvería a repetir lo de Génesis 1, que estaba todo desordenado, o sea que se podría volver a repetir en el momento que Satanás, como si se tome el control total de este mundo otra vez. Ok, no se puede repetir lo de Génesis en el mismo orden cronológico. Pero en el momento en que la tierra sea destruida, dice que eso está en Apocalipsis, pasaron los primeros cielos y la primera tierra, y luego descendió un cielo nuevo y una tierra nueva, que para muchos desde la parte de arqueología, que eso lo van a ver con el pastor Fabio, ese punto es una creación, una nueva creación, porque son cielos nuevos y tierra nueva, pero ya no será creada cronológicamente, será creada en existencia y preexistencia de Dios, en el eje de todas las cosas, en Cristo. O sea que Cristo dirá, hecho está, pum, hecho está. Y serán unos cielos y una tierra semejantes, o yo digo iguales al jardín del Edén, donde producirá todo. Por eso es muy bueno que usted lea Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. ¿Listo? Bueno, avanzo para no salirme. Entonces, por medio de él todo se mantiene en orden. Sigue. Vamos hasta el 29. Esto está interesante.
Y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Note algo aquí. Él gobierna a su iglesia y le da vida. Ahí tenemos que tocar en este punto de la cristología algo llamado eclesia. No iglesia, eclesia. Con K o con C, eclesia. Esta palabra eclesia es asamblea. El término para iglesia es asamblea. Aunque hay otros términos, ¿no? Cuando usted vea eclesiología mirará los términos. Pero este término eclesia o asamblea se refiere a qué términos. Acabamos de leer algo, anóteme, perdón, no anóteme, sino úname. Una de los péndulos de lo que le he enseñado desde el principio de la clase hasta acá. Eclesia, asamblea. ¿Asamblea de qué? De creyentes, pastor. ¿De qué? De creyentes. De creyentes. Bueno, obvio, de nosotros. Aquí obviamente se refiere a la iglesia, eclesia de cristianos. En ese momento Pablo se está refiriendo a los cristianos. Pero Cristo también tiene eclesia en sus ángeles, arcángeles y en todo lo creado que lo adora. Porque la palabra eclesia es asamblea. Por eso quería entrar aquí. Las controversias que hay entre teólogos cuando dice que los hijos de Dios estaban reunidos y vino Satanás y se presentó. Entonces muchos dicen que los hijos de Dios eran ángeles, ¿se acuerdan? Y está el otro lado que se dice que los hijos de Dios eran los hijos de Set. Pero figúrate que Dios también tiene asamblea de sus ángeles y dice que los ángeles le adoran como una asamblea. Ellos no pueden, obviamente, exaltarlo de la misma manera, pero Dios tiene una asamblea, tanto en la tierra como en el cielo. Y esa asamblea es conocido en griego como eclesia, en hebreo como asamblea. Por eso Daniel, el libro de Daniel dice que hubo un decreto que fue firmado por Dios y por los jueces del cielo. ¿Quiénes son los jueces del cielo? Esto es impresionante, ¿sí o no? Luego vemos que esos jueces también son conocidos en Apocalipsis como los 24 ancianos, una orden sacerdotal, que es la tipología de la orden de los jueces de Israel o de los líderes de Israel, que eran el famoso que luego se convirtió en Sanedrín, pero realmente empezó siendo la asamblea de los ancianos de Israel, donde habían levitas, sacerdotes, incluso a veces podían pertenecer profetas, pero al parecer Dios es un Dios que le gusta crear todas las cosas para tener eclesia, una asamblea. Él quiere ver un grupo de seres, tanto espirituales, creados, hijos, para que le adoren. Y todo eso subsiste en Cristo. Por eso dice que toda rodilla, pastor, ahora sí entiendo, toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra reconocerá que Jesús es Dios. Se fueron los amenes. No sé si usted se había dado cuenta de eso, pero esto significa que todo es todo, tanto natural como espiritual, se reunirán para reconocer que Jesús es Dios. Y aquí le voy a soltar una perla teológica que nos la sueltan en seminarios. ¿Usted sabía que incluso muchos adorarán a Jesús forzadamente? ¿Cómo, pastor? Sí, muchos adorarán a Jesús forzadamente. ¿Qué hizo el endemoniado gadareno cuando vio a Jesús? Salió corriendo y cayó de rodillas y dijo: Señor, yo sé que tú eres Dios, has venido a atormentarnos antes de... ¡Cállate! Pero el mismo poder de Dios obligó a que los demonios doblen rodilla.
Y todo hombre en su soberbia que ha rechazado a Jesús como Dios, lo tendrá que reconocer, así sea la fuerza, porque Él es Dios. Por eso nadie puede escapar del poder de Dios. Si tú no lo adoras en la virtud de hijo, lo adorarás en la virtud de hijo de ira. Pero de que lo adorarás, porque el poder de un Dios hace que incluso los dioses mudos se humillen. Aquí hay otra. Le llevan el arca, los filisteos llevan el arca al templo de Dagón. Y mira, primera noche, Dagón de rodillas. Entonces los filisteos dijeron: no, Dagón no puede estar de rodillas, porque en la cultura humana el Dios que permaneciera de pie sobre otro Dios gobernaba sobre ese Dios. Eso lo vamos a ver cuando veamos aquí la clase de diosidencias y heresiología. Eso, prepárese que esto va a estar bueno. Entonces los filisteos llevan y clavaron. Es que estos son tremendos. No dejaron que Dagón tuviera su poder propio. Ellos mismos quisieron ponerle poder a ese Dios. Dice que lo clavaron con clavos a la pared. O sea, a una columna, lo clavaron con clavos a la columna delante del arca. Y escúcheme, esto es interesante. ¿Está listo? Porque aquí lo voy a llevar a cristología en la Biblia. Cuando fueron a ver qué le pasó a Dagón, no, señor, no estaba de rodillas. Le quitó la cabeza y le quitó las manos. Sin cabeza y sin pies. Sin Manos y pies, pies. sin manos y sin cabeza. Solo quedó el tronco. Cabeza, representación de gobierno. Manos, representación de poder. Y pies, representación de dominio. Cristo, la cabeza de todo. Sus manos, la que tienen el poder de sanar a todos. Y sus pies, lo que lo hace ser el Señor sobre cielo, tierra y debajo de la tierra. Ningún otro le puede quitar ese privilegio a Cristo. Nadie puede tener el poder de ser cabeza de todo, de toda la iglesia. Él Amén. gobierna, Él es la cabeza de la iglesia. En sus manos se esconde el poder y sus pies son tan poderosos que tienen a la tierra como el estrado, o sea, donde Él reposa los pies. Ningún Dios puede quitarle a Cristo el ser cabeza, ser poderoso y tener todo bajo su dominio. Pastor, Él tiene el poder de entregar su vida y devolverla a tomar. Exacto, nadie más lo puede hacer. Por eso es Dios. Por eso es un ser teoantrópico. Y escúcheme, esto usted no lo entiende, pero incluso Jesús, siendo en forma de hombre, tenía el poder de destruir todas las cosas. Pero es tan suficientemente poderoso en amor que contuvo su poder. Con solo decir yo soy, los que lo iban a apresar cayeron. Con solamente mirar a Pedro dijo: podría pedir una legión de ángeles y acabar esto. Él era tan poderoso que podía convertir la piedra en pan. Pero el diablo sabía que él era tan poderoso y lo tentó con su poder. Y él dijo: no, pues ahora me autolimito, porque no solo de pan vivirá el hombre. Para mostrarle al hombre que el hombre no tiene poder ni siquiera sobre sus alimentos, pero que el que vive de la palabra de Dios, Dios le provee sus alimentos. Amén. Amén. Satanás sabía que Jesús no podía morir. Claro, él sabía que él no podía morir, pero Satanás sabía que si Jesús atentaba contra el cuerpo físico que tenía y se volvía a regenerar, entonces permitir el suicidio sería permitido en los hombres. Por eso Jesús no se tiró del pináculo. Por eso el hombre que se quita la vida contrarresta incluso esa parte de la Biblia. Y eso no se enseña cuando se habla de suicidios. Aquellos que enseñan que si una persona se quita la vida va al cielo, está contradiciendo la teocracia del mismo Cristo, porque el mismo Cristo no fue capaz de tirarse del pináculo atentando contra su propio cuerpo, siendo Dios y pudiendo volverlo a resucitar.
porque Él era Dios, incluso antes, después de todas las cosas. Aleluya, amén. Me gusta el silencio. Continuamos. Pastor, y él tampoco quita las cosas, por eso Satanás tiene unos poderes, porque él cuando da algo lo entrega con realidad, con verdad. Bueno, esa parte de quitar las cosas, que Dios no las quita, es un punto que vamos a tocar después, porque hay cosas que sí quita, aunque se sujeta a su propia palabra para no quitar otras. Pero eso es un punto que analizaremos en la próxima clase, Néstor. ¿Listo? Para avanzar. Seguimos. Ok. Entonces, Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar de todo. Escúcheme, el primero en resucitar para tomar el primer lugar de todo. ¿Cuál fue el primer hombre creado? Adán. ¿Qué Adán significa? El hombre. Dígale al que tiene a su lado, él fue el primero en ser creado, pero también él fue el primero en ser destituido. ¿Sí sabía eso? Por eso el libro de Romanos dice, por un hombre entró ¿qué? La vida, y por el mismo entró la muerte. Hay que mirarlo muy bien. Nosotros decimos solamente que por un hombre entró la muerte y que por Cristo entró la vida. No, Adán estaba vivo cuando pecó. Él murió. ¿De qué manera murió? Espiritualmente. Aunque no murió de manera inmediata físicamente. Muere casi creo que 800 años después. Aunque sí murió físicamente también. Pero aquí le tengo una buena noticia. El primer hombre creado fue Adán, o el primer hombre creado fue Adán, porque la palabra Adán es hombre. Fue el primero creado, fue el primero en tener vida, pero fue el primero en tener la muerte, en traer la muerte y en estar destituido a causa de su pecado. Pero le tengo una muy buena noticia. Pregúnteme cuál es. Los que están allá, pregúntenme cuál es. ¿Cuál es, pastor? ¿Cuál es? Suéltela, pastor. Que el primero ya no es Adán. ¿Cómo, pastor? Pero mi Biblia dice que el primer hombre fue Adán. Sí, el primero en tener vida, luego fue el primero en tener muerte. Pero vino el primero en tener muerte y luego fue el primero en tener vida. Se lo explico, el primero en tener vida, el primero en tener muerte y el primero en tener vida eterna nuevamente. Por eso no se menciona a Adán como el primero, sino se menciona a Cristo. Y por eso dice que Cristo fue el primero en resucitar. ¿Se lo explico? Adán fue creado. Dios le dio aliento de vida, tuvo vida, come y tiene muerte, experimenta muerte y no resucita. Vida y muerte, ¿sí o no? Jesús es engendrado del Espíritu en el vientre de Miriam o de María. Recibe vida, pero él mismo ya tenía vida en sí mismo. Aunque el Espíritu pusiera vida humana, él ya tenía vida en sí mismo. Luego experimenta muerte, pero luego vuelve a tomar su vida. Es decir, vuelve a tomar vida y resucita. Por eso es el primero sobre todo, porque Adán ni siquiera siendo creado eternamente tuvo ese poder. Por eso Cristo es el primogénito de toda la creación, porque Él mismo se creó para sí un cuerpo, lo dio y lo volvió a levantar. Se lo explico en cristología. Necesito una mujer aquí.
¿Puede pasar una mujer aquí? ¿Una? Ok. A ver. ¿Cuántos han escuchado a decir a los católicos que María es la madre de Dios? Porque Dios la escogió para ser la madre de Jesús. ¿Cierto que sí? Sí, claro. Y muchos dicen que María era santa. Y es santa porque solo una mujer santa pudo haber tenido al Dios santo hecho hombre. Y ese es el debate, ¿cierto? Y nosotros decimos, no, es que María no resucitó y María murió y María no es Dios. Pero los católicos dicen, pero entonces ¿cómo pudo ella soportar a alguien santo si ella no era santa? Bueno, les aclaro hoy para que usted tenga cómo debatir con un católico que tergiverse las cosas de esta manera. Diga, Miriam o María era una joven, una doncella. La palabra doncella significa que era guardada, no tenía que haber tocado marido. Para que Jesús haya nacido de ella siendo ella virgen, no tocar marido, ella tenía que estar apartada, es decir, que anhelaba la santidad. Pero ahí es donde entra el gran debate que cristianos a veces refutan con los católicos. ¿María tenía pecado original? Si por todo Sí, hombre claro. entró el pecado de Adán, ¿María tenía pecado original? Sí, Entonces, claro. ¿cómo puede engendrarse? Mire la pregunta, ¿cómo puede engendrarse algo tan santo y tan divino como el ser hecho hombre en un cuerpo inmundo que tenía? Porque es inmundo, el que tiene el pecado original era inmundo, porque ese es el pecado de muerte que se le heredó a Adán. ¿Cómo pudo? Porque ella por fe, ella ya está actuando por fe y por fe somos limpios de todo pecado. No. Eso lo hacemos nosotros desde la postura cristiana, Néstor, y está bien. Pero ella no se hizo santa por fe, porque ella ni siquiera sabía que Dios la había escogido. Es Dios quien se le revela y le dice, tú eres escogida, bienaventurada, ¿sí o no? Salve, María, Vino el ¿cierto? Espíritu Santo sobre ella. ¡Ah! Dígalo, 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 dígalo. Porque el único que tiene poder de santificar lo inmundo es el mismo Dios. Y en el momento en que Dios dice, esta anhela la santidad, pone al Espíritu Santo en el vientre, y el mismo Espíritu santifica lo que quiera, incluso llama inmundo a lo que quiera. Yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Santifico al que quiero y al que no. Por eso nuestra Biblia dice, el que es santo sea más santo y el que es más malo sea más malo. Porque Dios conoce quién tiene anhelos de amarlo, y a ese entonces puso, yo no sé, y usted dice, pero los católicos quedan tambaleando cuando usted le dice eso, pero porque todo el mundo cree que lo único que puede santificar al ser humano es la sangre de Cristo. Pero antes del sacrificio de Cristo, el único que podía santificar al hombre era el Espíritu, el Rúa, el que venía sobre ellos. Por eso el sumo sacerdote era santificado cuando daba el holocausto, porque el Shekinah venía sobre él. Si no lo hallaba santo, apartado para él, lo mataba, porque la santidad de Dios es tan impresionante. Ella no era santa, pero el Espíritu mismo habitó en ella, sobre y dentro de su cuerpo, y santificó lo que era el pecado de Adán, para que el Hijo unigénito de Dios en toda su esencia fuera el Mesías. Sí, pastor, pero ella tuvo que haber admitido al Señor y fue cuando creyó, porque cuando ella cree, abre el corazón para que el Espíritu entre. No, mira, es que nadie podía creer en ese momento, porque todos estaban esperando al Mesías de una manera diferente. Ella cree por medio de la visión, y por eso el ángel se le presenta. Recuerda que no había forma de creer en el unigénito, porque todavía no estaba el unigénito, Néstor. Por eso hay que mirar muy bien la parte del Antiguo Testamento, lo que es el Espíritu sobre y lo que es el Espíritu dentro, ¿no? Que eso es neumatología. Pero las mujeres están esperando ser las mamás del Mesías. Era una expectativa que tenían en ese tiempo, ¿no? Bueno, mira algo interesante. Dios lleva 450 años de silencio, y solo los que estaban en el Espíritu podían estar anhelando.
No dice la Biblia que todas las mujeres estaban esperando ser la madre del Mesías. Dice que fue algo revelativo en medio del silencio de Dios. Eso está en el libro de Mateo, eso está en el libro de Marcos, está en el libro de Lucas. Sencillamente, ella, sin saber si venía el Mesías o no, estaba viviendo para Dios. Impresionante. Eso es lo que Dios vio. Ella, sin saber si llegaba el Mesías o no, en ese momento ella estaba viviendo para Dios. Igual que nosotros tenemos que hacer ahorita. Tú y yo no sabemos cuándo es la llegada de nuestro amado, pero tenemos que vivir como si él ya hubiera llegado. Amén, amén, amén. Así es, pastor. Pero pastor, José también tenía que ser preparado de la misma manera, ¿no? José también tuvo revelación de Dios, del Espíritu Santo. La pila. Voy a cargar mi micrófono. Voy a quedarme un minuto sin sonido porque se me acabó la pila y ya. Tranquilo, mi apóstol, tranquilo. Voy a hablar un momentico, mi apóstol, solamente un versículo. Ahí en Lucas. Lucas 1:30. Ahí dice, y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia, por su gracia. Ella fue elegida, por su gracia reposó el Espíritu Santo. Muy ahí, por bien. su gracia, en el nombre de Jesús, ahí fue engendrado. Muy bien, gracias. O sea que ella no lo merecía, porque en aquel momento todo hombre o toda mujer tenía que dar sacrificios para ser perdonado anualmente. Ella no lo merecía. Dios miró algo lindo en ella y dijo, esta mujer anhela guardarse. Yo pondré en ella mi espíritu para que habite como habitará en todos los hombres después de que reciban a Jesús. Amén, amén, totalmente de acuerdo. Dios es Dios y hace como quiere, con quien Él quiere y cuando Él quiere. Y Dios llegó, entonces María nunca fue santa antes. María tuvo el anhelo de apartarse. Ella es solo santa por medio de la gracia y del Espíritu que habitó dentro. De hecho, si alguien me pregunta ¿cuál fue el primer cristiano en recibir el Espíritu Santo? No fueron los apóstoles en Hechos 2, fue María en Mateo 1. Amén. Aleluya, yo no sé si usted lo entendió, pero el primer cristiano no fueron los apóstoles de Hechos 2 en recibir el Espíritu Santo dentro, fue María, porque el Espíritu Santo tenía que habitar dentro de María para engendrar al Hijo. Yo no sé si entendió la cristología ahí, el poder tan impresionante de Dios. Atrapado. Y en Elizabeth y en Juan el Bautista, varón. Elizabeth y Juan el Bautista. Ahí entra otra, pero no te la puedo responder. Pero sobre Juan el Bautista no estuvo dentro el Espíritu, estuvo la unción. Porque Juan era profeta, no era Dios hecho hombre. Y la unción es diferente. No, pero fue llena. Pero eso es fue llena, impresionante. dice ahí. Por eso te digo, sobre Isabel estuvo sobre María estuvo dentro. Aleluya. Pero no, y mi apóstol cuando se encuentra Isabel con María, todos los vientres saltaron por la propia unción del Espíritu Santo que estaba dentro de María, que ahí saltó y recibió Juan el Bautista siendo feto. entonces, impresionante esto. Por eso María fue santa. ¿Por qué? Porque el Espíritu la escogió en gracia, sin que lo mereciera. Gracia, un regalo no merecido. O sea que la primera persona que experimentó la gracia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenía que haber fe en ella. No, es que Néstor, no estamos hablando acá de fe. Es obvio que en el momento en que el ángel le habló ya tuvo que tener fe, porque el ángel vio en ella ese don. Pero es que no estamos hablando de la característica de la fe, estamos hablando de la gracia. O sea, la gracia escogió a Miriam independientemente de su fe. Fue el deseo de querer agradar a Dios, y Dios honró ese deseo con gracia. Ejemplo, ninguno de nosotros que estamos aquí,
ni están allá, merecíamos nada. Dios en su infinita misericordia escuchó nuestro clamor y tuvo misericordia y gracia con nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y nos salvó por gracia. Si fuéramos salvos solo por fe, la gente de afuera tiene fe en un Dios, pero no vive al Dios de su fe. Solamente la gracia de Dios nos hace entender lo grande que es el amor de Dios con nosotros. Por eso la fe es muy diferente, en un tema diferente a lo que es la cristología y la gracia. No sé si, Néstor, me estás entendiendo eso. No estoy diciendo que María no tuviera fe, pero es un tema aparte. Estamos hablando de la engendración y de la cristología en ella, del poder de Dios en ella, su diosidencia. Sí, claro, y ella lo reconoce claramente, se proclama sierva y se proclama indigna, pero entonces Dios la tiene como digna, claro. Exacto, tú lo acabas de afirmar. La tuvo como digna porque Él quiso. Si no, no lo hubiera hecho, no la hubiera mirado. Habían más mujeres, también doncellas y vírgenes en aquel momento, pero ella halló gracia. Lo acabamos de leer, halló gracia. Por eso, volviendo a nuestro tema, porque si no aquí nos encerramos y nosotros tenemos que avanzar en clase, es esto: por Él, Señor, entró la primogenitura, porque por un hombre vino vida y vino muerte, pero por uno vino vida, vino muerte y volvió vida, pero eterna. Y aquí es donde entra algo de la cristología versus la antropología. Esto le va a doler a muchos, pero usted y yo somos eternos. Y muchos han creado de un versículo una herejía. Yo he escuchado a predicadores, y respeto a muchos, que dicen: usted y yo somos un Jehová Junior, usted y yo somos semidioses en la tierra, diositos, las jirafas tienen jirafitos, los leones tienen leoncitos, y Jehová Junior tiene Jehová Juniorcitos. Yo los he escuchado, los respeto. Y citan un versículo que lo vamos a ver dentro de 8 días. ¿No sabéis que está escrito que vosotros sois dioses? Y Jesús lo habla, y luego un salmo lo dice: vosotros sois dioses sobre la tierra. Y pone esa palabra dioses con D minúscula. Entonces de ahí se cogen para traer esta cultura griega del semidiosismo al hombre y crear en el hombre una herejía llamada falsa antropología o autotropología, donde el hombre se cree Dios, cierre, medita las cosas, todo la confesión positiva solamente. Y hay algo que está erradísimo. Cuando Jesús dice: ¿acaso vosotros no sabéis que sois dioses sobre la tierra? Esta palabra dioses se está refiriendo a que nosotros somos eternos sobre la tierra, pero no tenemos el poder de un Dios. ¿Se lo explico? Bueno, el ser humano tiene 3 aspectos, y aquí tengo que tocante, hombre en 3 dimensiones, pero lo voy a tocar muy así para entender la cristología. El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Sin Cristo, cuando viene Cristo, adelante pasa el espíritu, en el medio el alma, y por último está el cuerpo, ¿sí o no? Cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Ya en Cristo es espíritu, alma y cuerpo. Téngalo claro: sin Cristo es cuerpo, alma y espíritu, porque el espíritu es el que está muerto en los delitos y pecados. El alma está gobernada por la carne, eso usted lo sabe, yo creo que eso ya lo vimos. Pero en Cristo el espíritu domina el alma domina el cuerpo. Ya no es el cuerpo el que tiene dominio de todo. Volviendo a esto, usted y yo somos eternos. ¿Por qué? Porque usted tiene un cuerpo que muere, pero tiene un alma que vive eternamente. Nefesh, en hebreo, nefesh, alma. Y tiene un ruach. El ruach, aliento de vida, vuelve a Dios.
el cuerpo se desintegra, pero el alma es eterna. Y es eterna, sea para el infierno y el lago de fuego, o sea para el cielo. Por eso el lago de fuego es eterno, igual que los cielos y la tierra que hará el Señor y heredaremos. Así que todo ser, hombre, creado es eterno, sea para estar con Dios o para estar destituido eternamente de Dios. Por eso, cuando se dice vosotros sois dioses en la tierra, se estaba refiriendo a que ustedes son seres eternos en la tierra. Aunque mueran, serán eternos. Jesús estaba refiriendo a que aquel hombre era eterno, así estuviera viviendo en la tierra, y que llevaría las consecuencias de sus actos en la eternidad. No coma cuento a las herejías. ¿Claro ese punto? ¿Les quedó claro? Alumnos allá, ¿les quedó claro? Sí, señor, gracias. Muy interesante. Usted vino muy recargado, pastor. Usted vino muy recargado. ¿Cómo? Sí, señor, atrapado. Vino muy Mi recargado. pastor, Las vacaciones le sirvieron para recargarse mucho, pastor. ah, cuando Jesús dijo Amén, cosas amén, mayores, pastor. Uno mi solito. pastor, cuando Jesús dijo cosas mayores que estas, ustedes harán, que en mi nombre sacarán demonios y harán maravillas y prodigios más grandes. Dios nos está dando facultades. Claro. Ahora, entro en esto. Por eso te digo, cuando Jesús dice, y me gusta eso, ustedes harán cosas mayores que yo, les está dando dunamis, poder. Pero ese poder no nos hace como hacen, perdónenme, como enseñan muchos herejes, de que somos dioses, porque el poder que nosotros tenemos no procede de nosotros, es de Dios. Por eso muchos dirán, en tu nombre echamos fuera, usamos, sanamos enfermos, pero el Señor dirá, apartados de mí porque no los conozco. ¿Por qué? Porque usaron un poder que no era de ellos. ¿Cuál poder? El nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús se encierra el poder. Acuérdate, lo acabé de enseñar. Los 74 nombres de Dios. En Jesús se encierra el Rojí, el pastor. Se encierra el Kadosh, el santo. Se encierra el Nisi, el Dios bandera. Se encierra el Rafa, el Dios sanador. Se encierra el Jireh, el Dios proveedor. En solo Jesús, en el nombre de Cristo, se encierran los 74 nombres revelados de Dios. Por eso es el nombre sobre todo nombre. Por eso cuando usted ora, dice: Padre, dale prosperidad en el nombre de Jesús. Padre, sánalo en el nombre de Jesús. Padre, libéralo en el nombre de Jesús. Padre, bendícelo en el nombre de Jesús. En Jesús se encerraron los 74 nombres de la revelación del Padre. Y nosotros somos hechos esa imagen, ¿no, pastor? Exacto. A imagen. A su imagen. Y nosotros, aunque somos eternos y hechos a su imagen, dependemos de su poder. Y ese es el peligro: usar el poder del nombre de Jesús como si fuera propio, porque nadie le podrá quitar la cabeza de autoridad, las manos de poder y los pies. Si tú y yo, Dios nos guarde y nos ampare, le quitamos eso, pues Cristo hará con nosotros como hizo con Dagón. Nos dejará sin autoridad, nos cortará el poder y nos quitará el dominio, porque nadie puede quitarle la gloria a Dios. Él no comparte su gloria con nadie. Ay, ay, ay. Sonríe que Jesús te ama. Todavía tengo 10 minutos. Qué bueno. Seguimos. Por favor, verso 19. Dagón. Colosenses 1:19, sigue ahí mismo, ponlo allá en la pantalla, hijo. Dice: y en él se encuentra todo el poder divino. ¿Sí ven? Lo estamos hablando. En él se encuentra ¿qué? Todo el poder divino. Entonces tenga cuidado, la unción que usted tiene no es suya. El don de sanidad que usted tiene no es suyo. Las lenguas no son suyas. Ni siquiera el apostolado, el profeticis, el pastoritis, el evangelitis es suyo. Todo es de Cristo, es para Él, es por Él y vuelve a Él. Porque hay unos que dicen: yo soy el apóstol y nada. Si eres el apóstol, eres pequeñito porque eres modelo de Cristo.
Yo soy el profeta. Si eres el profeta, eres como Cristo, que profetiza sentado al lado de un pozo pidiendo un vaso de agua, no pidiendo que te tiendan tapete. Por eso necesitamos un aguijón. Si eres el pastor, eres modelo de Cristo, debes guiar con paciencia y amor. Si eres maestro, tienes que aprender de él, que era manso y humilde de corazón. Si eres evangelista, tienes que dejar de estar pidiendo fuego cuando no te reciban la palabra. Más bien, levantad vuestros ojos y mirad que la mies está lista. ¿Qué pasó, amados? Aquí me pelaron los ojos y vieron santo. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos. En él se encuentra todo el poder divino. Dale, porque espero llegar hoy en esta clase a ver si alcanzo por lo menos al 25. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con él. Wow. Todo el universo. Note algo. Esta palabra universo se traduce en el griego como cosmos. Por eso hay una materia que se llama cosmovisión, la manera de ver el mundo o el universo. Y acá cuando dice que todo el universo volviera a estar en paz con él, es porque, escúcheme, han habido en el cosmos, en el universo, 2 rebeliones. Y falta una tercera. ¿Cómo, pastor? Sí, han habido 2 rebeliones. La primera fue la rebelión espiritual, dirigida por Lucero y todos aquellos que siguieron sus contrataciones. Y hubo guerra en el cielo. La segunda rebelión fue la del hombre y su pecado. Porque en el momento en que Adán cae, el pecado se empodera del hombre y lo lleva a ser rebelde con Dios. Esto es fuerte, pero lo enseñé una vez y se lo voy a tomar. ¿Sabía usted que Cristo está desde Génesis en la misma decadencia del hombre? Estuvo la preexistencia del sustituto. Se lo explico. ¿Cuántos hijos tuvo el hombre, Adán, inicialmente? 2. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué significa Caín en hebreo? El fuerte, el roble, inmisericordia. ¿Y qué significaba Abel? Abel significaba frágil y débil. Soberbio, roble e inmisericordia, tuvo ira del frágil y lo mató. ¿Sí o no? El pecado duro, roble, inmisericordia, tuvo ira del hombre frágil y lo mató. Pero ¿cómo se llama el tercer hijo que le nace a Adán y a Eva? Que significa sustituto, quien libera. Entonces, quien libera, sustituto, quien libera, quien restaura. Entonces, el pecado cruel, como roble, y fuerte como Caín, mató al hombre débil y frágil, pero Dios envió un sustituto. Set. Ahí está, pecado, humanidad y Cristo representado en Set. Por eso entró la guerra entre los hijos de Caín y los hijos de Set, entre los sustitutos y los del pecado. Ahí estuvo Cristo, la representación de Cristo. Set es representación nombraica de Cristo, nombraica. Amén. ¿Aprendimos esa revelación? Ya la tiene para una prédica. Caín, símbolo de pecado. Abel, símbolo de fragilidad del hombre. Y Set, símbolo de Cristo. Uy, qué mensajote. ¿Aló? Qué lindo, ¿cierto? Entonces, en el verso 20 dice: por medio de Cristo Dios hizo que todo el universo volviera
a paz con Dios. Porque la primera rebelión fue en el cielo, la segunda fue en la tierra. Después de eso, acuérdate, vino la lucha. Hubieron dos Noé, dos Noah. La palabra Noah significa el que camina. Hubo un Noé que caminó con Dios y otro Noé que caminó con el diablo. Lea lo que eso está en Génesis. Dos Enoch también, que la palabra Enoch significa también quien camina. Amén. Uno caminó con Dios, otro caminó con el diablo. Descendencia de Caín y descendencia de Set. Interesante. Enoch. Muy bien. Y de ahí viene la guerra. Por eso usted y yo tenemos guerra con los hijos del diablo. Porque créame, no todo el que usted le predique va a recibir a Cristo. Hay unos que son hijos del diablo, hechiceros, brujos, que no quieren arrepentirse y no se van a arrepentir. Así como hubo la guerra entre los profetas de Dios y los profetas de Baal. Así como ha habido la guerra entre lo santo y lo profano. Siempre va a haber esa guerra, como la va a haber entre Cristo y el anticristo. Amén. Como la hay entre el Espíritu Santo y el espíritu del anticristo y el espíritu del antagonismo. Tenemos una lucha. Y entonces en esto vemos que hubo la primera rebelión, que fue espiritual, con Lucero. Luego la que vino con el hombre. Pero aquí hay algo interesante. Sonría. Jesús, al morir, cuando dijo consumado es, reconcilió al hombre con Dios y venció al diablo. O sea que derribó al diablo del cielo para tener autoridad de las oraciones de sus hijos. Lo quitó para que ya no sea opositor de las oraciones de sus hijos. Lo derribó, lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario, dando todas las cosas por cabeza a la iglesia, a la asamblea, a los que lo reciben como su Señor, como su Salvador. Les entregó el poder, les entregó la autoridad y reconcilió al hombre con Dios, pero despojó a toda potestad en los aires que se oponía para acusarnos. Ya nada nos puede acusar delante del Padre. Por eso tenemos paz en el mundo espiritual y paz en el mundo terrenal, solo con recibir a Cristo. Se fueron los amenes. Yo no sé, yo estoy aquí yo no sé si es que por lo que estoy dictando la clase, yo estoy aquí que celebro, hermano. Amén, 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 amén. No sé si usted lo toma en su iglesia, en su vida, pero sépase, usted está a paz en el mundo espiritual y a paz en el mundo físico, siempre y cuando Cristo sea su centro. Por eso ningún demonio lo puede tomar. Esto lo va a sacudir. Pero esos cristianos que vienen diciendo: pastor, la brujería, creo que nos están haciendo mal de ojo mi suegra. Hay unos que son así: pastor, la bruja, pastor. Yo creo que me está dando la brujería no te puede tocar si tú tienes a Cristo como el centro de tu vida, porque el que está en Cristo, el maligno no le toca. Y si se levanta el diablo, tú tienes a Cristo como la roca. Resistir al diablo y huirá de ti. Tú estás a paz con tu Padre. Nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni ángeles, ni potestades. Nada te puede apartar, porque Cristo es el centro del universo y Cristo te reconcilió con el Padre. Amén. O sea, apóstol, que si eso pasa, entonces no está conectado y unido al Padre, ¿no? ¿Cómo dijo? Dice usted que si está con Cristo, pues nada, eso le puede tocar. No. ¿Sí? Entonces, cuando eso pasa, en caso de que llegase a pasar en un cristiano, entonces, ¿por qué no está conectado con el Padre, con Cristo? Exacto. Y es donde tú tienes que llevarlo a decir: hermano, arrepiéntete, métete con Cristo y verá que el diablo no te puede tocar. Y si hay un cristiano que el diablo lo toque, no es por brujería, lo toca en tribulación o en angustia. Y el cristiano cuando ora sabe que está en una tribulación del diablo y se fortalece en Cristo. Por eso Pablo decía: cuando siento que soy débil, tu poder se perfecciona en mí. Así que tú oras, tú vas, Señor. El Señor dice: soporta. He aquí tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Tú nada tienes que ver con el diablo. Cuando usted venga un hermano, pastor, hermano, a la iglesia con la sugestión de que es que le están haciendo brujería, revístelo de la autoridad en Cristo. Llévalo a Cristo y dile: no, hermano, sáquese eso de la cabeza. Vaya, pregúntele a Dios si es que abrió alguna puerta, si es que se está alejando de Cristo. Porque hasta el mismo diablo le reconoció a Dios
Y ojo, aquí voy a entrar en algo. Con Job, el diablo reconoció que Dios puso un cerco y todavía no estaba Cristo. Y el diablo dijo, tú le has puesto un cerco. Es Dios el que dice, yo le quito el cerco, trátelo. Pero el diablo le tuvo que pedir permiso a Dios, y eso que no estaba Cristo. Ahora ni se diga. Ahora el diablo tiene que decir, Señor Jesús, Salvador de todas las cosas, Rey eterno, a usted me postro, ¿me da permiso de probar este Jesús? Y puede decir, sí, pruébelo, pero tranquilo, yo sé que usted lo va a probar, pero mi espíritu está con él y usted no va a poder, hágale. O le puede decir, no, ni me lo toca, porque si se atreve, rujo como el león de la tribu de Judá, que ha vencido. Usted tiene que entender que en Cristo usted es más que victorioso. No entiendo qué hacen pastores y yo conozco de pastores. Les voy a contar una infidencia aquí. Me han llamado 4 personas y yo voy a hablar con esos pastores que han ido a iglesias. Mira, me llamó una de Mosquera hoy. Pastor David, yo quisiera ir a su iglesia. ¿Por qué? Porque es que el pastor donde yo me congrego ve que como que yo manifiesto con demonios y dice que él no puede lidiar con esos casos, que hay un pastor en Bogotá que lidia con esos casos. A ese nivel estamos llegando, iglesia, al nivel que un pastor crea que el caso de los endemoniados lo puede manejar otro pastor que tenga mejor experiencia, cuando en Cristo todo demonio se debe sujetar. Si llega un endemoniado a tu iglesia, tu pastor, tu líder, tu hermano tiene a Cristo, los demonios tienen que huir, porque en el nombre de Jesús está más que profetizado que los demonios se sujetan. ¿Cómo así que ya? Y eso significa que los pastores han perdido su identidad en Cristo. Hay que volver a enseñar cristología en la iglesia. Un cristiano puede ser atacado y puede ser rodeado por el diablo, pero hay gente que dice que es que lo puede poseer. Eso es una mentira completa. Un cristiano es libre, solamente que puede ser acosado, ¿no? Sí, puede ser atribulado, pero si un cristiano es poseído por un demonio, entonces Jesús no es el Señor de esa casa, porque 2 señores no pueden habitar en la misma casa, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. O somos o no somos. Amados, espero les haya gustado esta primera clase de cristología. Escucho sus opiniones en este minuto para orar y cerrar. ¿Les gustó? Muchas gracias, pastor. Excelente clase. Aleluya. Muchas gracias, apóstol. Muchas gracias. Amados, los escucho. ¿Alguien más? Tenemos 2 minuticos. Escucho sus opiniones. Gracias, apóstol, por esa clase excelente.